Bueno, buen día. Estamos en la clase 10 de este seminario tan ameno y fácil, que por sus características nos ha incitado a Osvaldo y a mí a hacer dos clases, bueno, dos clases como siempre, pero hacer como la versión de cada uno de la misma clase. O sea, la clase 10, yo voy a hacer hoy mi versión, que va a ser como muy ajustada al texto, es lo que pude. Espero que traduzca alguna claridad, si es posible, y después en la próxima, que viene a ser de acá a 2 semanas, Osvaldo se va a ocupar de la misma clase con su versión, con su lectura. Nos pareció lo mejor, dada, como siempre, la aridez y dificultad de este seminario, por lo menos en este capítulo particular, hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, yo lamento si hay personas que estén con otra versión, que no sea esta, la de Miller, digamos, porque voy a seguir milimétricamente, diría, este texto, que comienza en la página 143, y presenta, es un capítulo que presenta, me parece que 3 o 4 temas muy importantes, algunos apenas enunciados, diría. Por eso también me pareció ir siguiendo paso a paso para ver cómo nos vamos arreglando con esto, ¿no? O sea, comienza entonces página 143 con diciendo que nos está planteando una evidencia matemática, nos ha planteado, que cree haber logrado dar a la génesis del A por la sola virtud del 1 como marca. Bueno, ese es el 1 con mayúscula, como sabemos. Dice que en esa relación, digamos, entre el 1 y el A, él está planteando una evidencia matemática, cosa que es su objetivo principal, creo, en cuanto a cómo entender la apuesta de Pascal. El 1 como marca. El 1 como marca no nace como marca, ¿no? Esto podría ser la primera afirmación, sino que se vuelve marca por la repetición. Esto, digamos, es se podría decir, el origen o el trasfondo de lo que es la repetición, es esto que ocurre de que la marca se instituye por esa función misma. Este postulado para intentar la repetición del goce en la medida en que ya está perdido. En el origen, dice, el 1 no estaba marcado. Funda una diferencia que se constituye como diferencia, en tanto la repetición la produce. Entonces, entiende que esta es la primera afirmación que después va a desarrollar, entiendo, a lo largo del seminario, que es el enorme concepto de la repetición. Y se plantea, lo primero que se plantea en esta página, es si esa repetición puede o no encontrar su término. Después, al final del capítulo, va a decir, bueno, cuando el paciente de análisis podría decir, me la pasé repitiendo lo mismo, de distintas maneras, cabe la pregunta, entonces, de si hay fin de análisis, si esa repetición termina en un fin de análisis. O sea, introduce, por eso, otro tema, el fin de análisis. Si es terminable o interminable. Recuerdan que tenemos trabajo de Freud sobre el tema. En Freud, el análisis estaba planteado en principio como la envidia al pene y la roca de la castración. Digo en principio porque quizá no sea la única manera en que Freud planteó el final.
pero ahí fue explícitamente en ese artículo. Y Lacan, a su vez, por su parte, digamos, va a agregar, si se puede decir, no sé si es agregar o si él entonces interpreta algo de Freud que le permite decir que se trata del atravesamiento del fantasma, de que hay un fin de análisis concebible como atravesamiento del fantasma. Digamos que iría más allá de llegar al reconocimiento de la envidia al pene y a la institución, pongamos, al reconocimiento de la ropa de la castración. Bueno, entonces está con esta cuestión del límite, si hay o no límite a la repetición y al fin de análisis, que en este sentido acá coinciden la repetición y el fin de análisis. Bueno, en la página 144, que es la siguiente, va a retomar entonces la apuesta de Pascal y el tema de los infinitos. Y el infinito en que se apoya, Pascal dice, es la infinitud del número. Si yo la tomé, la aceleré, instituyendo la serie de Fibonacci, y lo primero que apunta es que esta serie es exponencial, puesto que los números que engendran no crecen aritméticamente, sino geométricamente, ¿no? Bueno, no lo voy a ahora recordar, pero más o menos creo que algo de eso nos habrá quedado claro, que es por la sumatoria de los dos anteriores, ¿no? Y acá lo que le interesa ahora es qué es lo que se produce con respecto al A. Porque dice que el A va a operar como límite a esta serie, a la infinitud. Porque dice que, bueno, a medida que los números crecen, el A interviene bajo su forma invertida. Se produce un anudamiento del 1 con el A, donde el A le hace límite tanto a la adición de los números como a la sustracción. Hay digamos una operatoria entre el 1 y el A que produce esta proporción, se podría decir, que se constituye en un límite para el 1. Lo que le interesa a Lacan, creo, acá es decir esto del límite. Entonces, dicen, tanto no se supera el 1 más A, podríamos decir acá, en este punto, que hay término a la repetición. Acá él encuentra una respuesta en este terreno, ¿no? Bueno, el punto 1, que entonces ahora a pie de página de la 144, yo voy leyendo, como les decía, así, poco a poco, sin detenerme ahora a abrir los temas, lo dejo para después a ver cómo podemos retomarlos. Y bueno, entonces el punto 1, página 144. A partir de acá, Lacan plantea que hay tres matrices. Son los cuadros que tenemos. Yo no los dibujé primero porque a mí me cuesta mucho hacerlo. Y segundo porque me parece que la mayoría tenemos este texto, o las otras traducciones supongo que también estarán los cuadros, y los podamos ir mirando ahí cada uno en su librito. Entonces, el primer párrafo se refiere al cuadro que está en la página 145, al comienzo de la página 145, que es la primera matriz. O sea, son tres matrices, esta es la primera. El primer nivel del cuadrito si lo miramos, a la izquierda dice A, el A grande sin barrar, que significa Dios existe. Entonces, digamos, partir de que Dios existe. Y luego, en el cuadro, a la derecha del A, está el 0 y el símbolo del infinito. El 0 indica que si Dios existe, lo que está planteado ahí como lo que se produciría como, bueno,
confiar o apuesto que Dios existe, implica la renuncia al placer o la renuncia al goce. Acá no se decide, pero bueno, es una renuncia para obtener una infinitud de vidas felices. Hay una promesa de infinitud de vidas. O sea, al lado del cero está el simbolito de infinitud. En el nivel de abajo tenemos lo contrario respecto a la primera afirmación, porque sería Dios no existe. Está el A grande tachado. Se trataría en este caso entonces de poner en juego una felicidad limitada. No hay nada para esperar. Por eso tenemos en el nivel inferior, a la izquierda el A. El A aparece acá como el sujeto de la operación. Después lo va a aclarar mejor. Supongamos que el sujeto de la operación es el que, digamos, si fuera un sujeto que piensa, diría, parto de que Dios no existe, no tengo nada que esperar. Entonces, a la derecha aparece el cero. Cero a obtener. Esta es la primera matriz. Se va siguiendo, si no, díganme, grito de patalerismo. Bueno, entonces, debajo de este cuadrito, ahora sigo ahí, dice que es delicado como está planteado. ¿Por qué? Porque si encastrara esto en la teoría de los juegos, habría que contar con dos jugadores. Pero acá hay un jugador que no se sabe si existe, que es Dios. Entonces, es como que la teoría de los juegos acá no puede funcionar, porque Dios está planteado como un jugador enigmático, no se sabe si hay o no hay jugador ahí. Y que Dios, en todo caso, no está al corriente para ubicarse si va a estar del lado del A sin tachar o del A tachado. Es enigmático el lugar cómo lo ocupa. Esto por una parte. Es decir, esto es un motivo para que él ahora después va a pasar a la segunda y tercera matriz. O sea, quiere meterse con la teoría de los juegos. Pero primero quería sacar acá en la parte inferior de la hoja 145, que respecto a esto de que Dios no existe, se diría no conviene, no hay nada que ganar. ¿Qué se ganaría? ¿Por qué suponer entonces que habría que optar por Dios no existe? Sino que sin duda hay que apostar a que Dios existe. Porque si apostamos a que Dios existe, hay una posibilidad de infinitud de vidas felices por ganar. Esto, para mi gusto, toma sentido hacia el final del capítulo. Cuando dice, va a trabajar, mejor dicho, que los humanos, digamos, en tanto hablantes, estamos embarcados, inevitablemente, en lo simbólico, podría decir, en el lenguaje. Y entonces es como que tenemos que apostar ahí, porque si no, no hay nada. Como tenemos que apostar a que eso es lo que hay. Esta ficción simbólica en la que estamos metidos. Y entonces hay que sentarse a la mesa, ¿no? Después lo va a decir así de una manera más simpática. Sentarse a la mesa del juego. Y apostar a que ahí está esto que llamamos discurso, llamamos lo simbólico o el lenguaje, del cual dependemos absolutamente, del cual somos objeto en los primeros tiempos de nuestra vida y en todo sentido también, porque, digamos, el lenguaje nos toma,
el discurso nos toma a nosotros, somos objeto en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, parece que conviene apostar. Sí, se refiere justamente a la función de significante, a poder darle el lugar que tiene, que es de lo que nos hace humanos, si se quiere, y de lo cual dependemos, ¿no? Bueno, pero como venía diciendo de esta insuficiencia de la primera matriz, porque no hay dos jugadores claramente establecidos, sino que Dios está ahí sin saber si está o no está, Lacan decide plantear la segunda y la tercera matriz en relación a la teoría de los juegos, del juego, que había trabajado precisamente Pascal, ¿no? Al principio del seminario, recuerdo que él se preguntaba a Lacan, ¿por qué alguien como Pascal, que había desarrollado la teoría del juego de una manera extraordinaria, cuando propone la apuesta, toma otro modelo, digamos, deja de lado la teoría del juego, por eso que les decía que no hay dos contrincantes, que sería como básico, y por otras cositas que ahora va a decir. Bueno, entonces, página 146, arriba, tenemos el segundo cuadrito, que es la segunda matriz. Bueno, justamente, lo que va a hacer a partir de la segunda matriz es introducir el yo. Hasta ahora, digamos, en la propuesta anterior veíamos que no había un yo. Era el A o el cero, un Dios que es enigmático, que no se sabe si está o no está. No había un yo. En esta segunda matriz, en el nivel superior, digamos, se plantea a la izquierda, arriba, que Dios puede existir, es la opción, ¿no? La opción de que Dios puede existir, pero no hay apuesta. Está el cero ahí. 0, infinito. ¿Por qué? Porque está el yo. El yo puede elegir que puede elegir, perdón, sabiendo que pierde el infinito. El yo puede considerar, incluso existiendo Dios, apostar en contra. Es decir, elegir el A a costa suya. Digamos que acá se está perfilando el sujeto, ¿no? Digamos, lo llamo yo, pero se está perfilando un existente que puede decidir eso. Un existente. Sí. ¿Osvaldo está bien? No, me pareció, pero no está bien. ¿Osvaldo hablaste? No. Bueno. No. Graciela, ese que vos decís que no hay apuesta, ¿es el 0, infinito? ¿O es el otro? ¿O el menos era? Arriba a la izquierda. El cuadrito arriba a la izquierda. Aún, no, arriba a la izquierda dice, aún existiendo Dios, suponiendo que existe Dios, elige A, sabiendo que pierde el infinito. Esta es la enunciación. El enunciado, bueno, el enunciado, por lo menos. Elige A sabiendo lo que implica esta elección, es decir, que pierde positivamente el infinito. La infinidad de vidas felices que se le ofrecen. Escribo esto como A menos infinito. Esto es a la derecha en el piso de arriba. A menos infinito. Bueno. Perdón, Graciela, ¿y el 0, infinito qué quería decir? 0, infinito a la izquierda. Bueno, espera un poquito porque después viene lo del 0. Incluso Lacan dice, espérenme con lo del 0. Veo que ya lo registraste.
Yo voy siguiendo despacito. Viene enseguida lo del 0. Bueno. Ahora vamos al piso de abajo. Abajo a la izquierda. Es el caso en que se supone que incluso no existiendo Dios, el A puede ser también abandonado. De manera expresa. Dice menos A, 0, lo cual se lee como sustracción de la. Y dice, sin más comentarios, ahí está el 0, ya vamos a llegar. Bueno, entonces hasta acá tenemos esta extraordinaria presencia, digamos, del yo, o del sujeto, no está bien aclarado acá, en términos de lo que significa la pérdida, ¿no? El poder elegir perder. Bueno, en la parte inferior de la página 146, plantea la tercera matriz. Dice, voy a tomar los mismos términos de la anterior, o sea, de la segunda matriz. Bueno, y acá donde comienza con el tema del 0. El 0 lo tenemos en el piso inferior a la derecha con un signo de interrogación. Porque dice, bueno, al considerar esta matriz, digamos, el 0 toma valor de pregunta. ¿Qué va a plantear? Digamos, estoy tratando de ir a lo que me parece más sustancial. Lo que plantea este 0 como pregunta es en relación a que, en verdad, sin el 0 no hay pregunta. Perdón, no hay juego. Sin el 0 no hay juego. El 0 quiere decir que la postura está perdida desde el vamos. Dice, el 0, hoja 147, por la mitad más o menos. Lo que se llama la postura está perdida desde el comienzo. Por su propia constitución, el juego solo puede producir el 0 ahí en esa casilla inferior derecha, puesto que representa la pérdida del infinito a la que el jugador se resigna. Perdón. Que indica que 0 significa juego, perdón, leí mal. Porque en este punto va a considerar el 0 que está en el. Es complicado acá. Hay que ir a la segunda matriz, en la hoja 146, el casillero de la izquierda, del piso de arriba, porque dice, ¿será simétrico este 0 de la casilla de arriba de la segunda matriz respecto del 0 de la tercera matriz que está abajo? El 0 de abajo de la tercera matriz indica que se trata de juego, juego igual 0. Y dice, no son simétricos los dos ceros. ¿Por qué me interesa? Porque justamente no es simétrico, pero tiene que ver. Si el 0 de abajo de la tercera matriz significa hay juego, la postura está perdida, el 0 de arriba a la izquierda de la segunda matriz indica que no hubo apuesta, no hubo el sentarse a la mesa. Esto me parece crucial, ¿no? Bueno, siempre a mí me evoca las condiciones de la melancolía, ¿no? Que las condiciones de la melancolía parecen tener que ver con dejar de estar sentado a la mesa.
El cero, de la melancolía, diría yo, para darle un poco de consistencia, sería, no es que no haya apuesta, sino que no se sentó a la mesa. O estuvo sentado y se bajó de la silla. Creo que es lo que más suele suceder. Es interesante, que después lo retomamos, Sí, ¿no? Si hay apuesta o no. sí. Porque vos traías esto, no sé si solo esto, ¿no? Sí. Esta es otra versión, Ah, donde plantea que el cero no quiere decir la pérdida constituyente de la postura, sino se inscribe en el pizarrón no postura, es decir, no se asienta en la tabla de juego. perfecto. El cero asentado es una dimensión porque es entré al juego y perdí esa supuesta nada que dice Pascal, Claro. no hay nada ante el infinito, pero está asentado como pérdida. Claro, exacto, sí. No se asienta en el juego. Exacto, sí, lo que aclara Celia es importantísimo, porque es efectivamente, una cosa es que sentarse a jugar y que la apuesta, saber que la apuesta, o no saberlo, pero saber, la apuesta ya está perdida, por eso se juega, y otra cosa es no haberse sentado a la mesa directamente. Bueno, esto me parece que es enorme, ¿no? Sí. Es enorme, porque... Mira, un comentario nada más. A ver, ¿Qué es el cero de la serie? Que es cuando ese cero que es visto en la serie. claro, sí, muy bien. Bueno, paso a la página 148 del seminario correspondiente, donde justamente me parece que ahora se van aclarando estas mismas cuestiones, sin necesidad de tener el cuadrito para sufrir. Ahora vamos a dejar de sufrir con los cuadritos, me parece que lo que comienza a plantear decididamente es justamente la entrada en el mundo significante, la entrada en el nombre del Padre, que no es lo mismo, pero está ahí articulado, ¿no? Y bien, entonces lo que plantea es, bueno, ustedes, dirían los hablantes, ¿no? Están ya comprometidos, desde el vamos, estamos comprometidos. El propio A no, no es más quizás que el efecto de la entrada de la vida del hombre en el juego. Es decir, la pérdida es ya consecuente a la entrada de la vida del hombre en el juego, de estar en el nombre del Padre, del mundo de lo simbólico, de lo significante, ¿no? Pascal lo enunció diciendo, ustedes están comprometidos. O sea que por eso cuando veníamos trabajando en las clases anteriores también, se presenta toda esta trama como, a veces se ha comentado acá mismo, como cuando se habla de la alienación, ¿no? Que es una elección, entre comillas. ¿Cuánto se puede elegir? ¿No? Estar o no estar en el mundo significante. Y entonces acá, a continuación, va a relacionar, digamos, la apuesta, este planteo de la apuesta con la escritura. Bueno, hace una referencia que Pascal se basa en la palabra, que para él es la de la Iglesia, y que bueno, históricamente, dice Lacan, hubo un largo tiempo de la escritura, de siglos de pensamiento relativos a la escritura, con mayúsculas, pero dice que sin embargo no eran oscurantismo, no necesariamente oscurantismo, ¿no? Y bueno, se entiende, porque Lacan a continuación dice, voy a buscar la trama de esta escritura radical en la lógica matemática. O sea que no podríamos decir oscurantismo, y que no podemos evitar preguntarnos explícitamente
si la postura misma de la apuesta no dependería como tal de la función de la escritura. Además, otro temazo acá instalado, y relaciona la escritura con un discurso sin palabras, que al comenzar el seminario, él lo había planteado, creo que decía, prefiero un discurso sin palabras. Y ahora aclara que relaciona un discurso sin palabras con la escritura, o ubica ahí la escritura. Y por eso también se pregunta si la apuesta no dependerá de la función de la escritura. Digamos que también otro tema enorme, porque bueno, ¿qué significa en este sentido? Me pregunto, ¿no? Si el estar sentado a la mesa del juego, ¿no? Si el poder apostar, tiene más que ver con la escritura que con el significante hablado. Bueno, preguntas para, montones para ir trayendo, ¿no? Con esto de prefiero un discurso sin palabras, que decía Lacan, dice, no designa más que el discurso que sostiene la escritura. Bueno, a continuación, perdón, un café abandonado. No. Bueno, a continuación, los últimos párrafos de la página 148, dice que todo esto que está planteando es absolutamente solidario de lo que ha enunciado como triplicidad de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y ahí engancha con la necesidad de diferenciar el psicoanálisis del discurso filosófico. Yo en esta parte le voy a ceder para la otra clase el lugar a Osvaldo, que creo que puede decir mucho más que yo acerca del discurso filosófico. Acá está trabajado, pero solo podría leerlo o repetirlo, o sea que me parece que no vale la pena. Lo que sí me parece que vale la pena para mi gusto es que va a diferenciar el discurso de la apuesta, o todo el discurso de Pascal probablemente, del discurso filosófico. Y también es interesante porque veníamos viendo, estábamos hablando del Dios de Pascal, ¿no? Pero sin embargo no lo reconoce como un discurso ni filosófico ni religioso, sino que justamente le interesa que Pascal ubica a Dios en un término enigmático. Tampoco parece estar haciendo una propuesta ontológica o metafísica, Pascal, ¿no? Y abre esta cuestión de lo enigmático del Dios, que no se sabe lo que es, ni si es o no es, y dice Lacan que el discurso del psicoanálisis, tal como lo entiende, se aproxima o tiene mucho que ver con esta propuesta. Dice, comienzo a la página 149, dice, el Dios de Pascal no debe en ningún caso ponerse en discusión en el plano del imaginario, porque no es el Dios de los filósofos. Sí. En esto reside el interés de la apuesta de Pascal. Sí. Y por eso me permito encontrar en ella un punto de viaje ejemplar. Dice, mi propio discurso, cuando retomo el de Freud, para basarme en lo que él inició, se distingue también del discurso filosófico, porque queda, digamos, lo que queda planteado desde el psicoanálisis es este asunto de cómo estamos atrapados y comprometidos en el significante, en el lenguaje. O sea que en vez de estar atrapados en Dios, estamos atrapados en el significante, podríamos decir. Dice ahí, donde el sujeto puede reconocerse solo como efecto del lenguaje, bueno, digo yo, queda en evidencia que está como objeto
del lenguaje, y no como dueño del lenguaje. Además de millones de ejemplos, hay uno muy sencillito que solemos usar quienes hemos trabajado con niños, es que cuando el chico empieza a hablar, dice, el nene quiere comer, el nene quiere salir, ¿no? Se refiere a sí mismo como objeto. Bueno. En otras palabras, desde que se instala la mesa del juego, el sujeto, antes de ser pensante, es primero A, ¿no? Bueno, de ahí, Ahí le contesta de cara también, ¿no? claro, También solo claro, claro, que sería el sujeto pensante de soy, solo quieres. claro. Claro, soy objeto, sería, sí. Dice, en el discurso filosófico hay una futilidad, digamos, en creer que puede darse vuelta a la mesa del juego. Bueno, se podría arrojar por el aire, finalmente, pero la verdadera mesa, la mesa del juego, está siempre ahí. Y no se trata de la mesa universitaria, en torno de la cual el rector se reúne con los alumnos, es un bonito reducto, cálido y tranquilo. Es esa presencia inevitable de la mesa de juego, que justamente no es un reducto tranquilo, ¿no? Bueno, voy a dar vuelta a la hoja para ir a la 150. Iba a decir otra cosa que también es como, digamos, dar otro empujoncito a toda esta trama que está trayendo fuertemente, ¿no? Porque dice que propone o afirma que para la transmisión del saber conviene ser psicoanalista, sea cual sea el discurso en el cual se esté metido, ¿no? La física, la matemática, la astronomía, la literatura, etcétera, etcétera. Y dice, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que hay que ser psicoanalista para estar metido ahí? Quiere decir estar poniéndose como súbdito del discurso y no como dueño del discurso. Entonces, sería porque la transmisión de un saber puede ocurrir en este sentido cuando el sujeto que propone esa transmisión queda en ese plano de yo no sé, que debe haber otros mejores, del discurso, que bueno, en lo corriente que solemos hablar, se podría decir, o por lo menos yo lo entiendo así, que la transmisión ocurre cuando se produce la enunciación, cuando es escuchada la enunciación por quien recibe esa transmisión. Acá hay algo que sí me gustaría decir también por cuenta propia, que es muy común escuchar decir, voy a transmitir tal seminario, tal clase, bueno, ¿cómo voy? ¿No? Voy a transmitir la clase 10 del seminario de un otro al otro. No se puede saber si va a haber transmisión. Uno se propone transmitir un saber, transmitir un enunciado, una pregunta, pero el efecto de transmisión, la transmisión es un efecto, no es una decisión del yo, ni del sujeto. Por eso me parece, por lo menos yo así entiendo lo que acá está afirmando, de la necesidad de la posición del psicoanalista para la enseñanza, ¿no? Y ahí lo dejo planteado para retomarlo después. La cuestión de la enunciación implica el enunciado, ¿no? Hay esa dimensión que haga resonar. En relación a las fórmulas, o lo que acá ubica Lacan del escrito, ¿no? Que es la marca, ¿cómo ubicar la enunciación? Es una pregunta que se formula, por ejemplo, las fórmulas, donde hay escrito, donde sin palabras, ¿no? ¿Cómo ubicar la cuestión de la enunciación? Se me arma siempre esa pregunta. Sí, de Lo acuerdo. dejo para el debate. Sí.
Y para el debate. Sí, sí, sí. Me parece buena. Lacan igual tiene, ahora no me acuerdo si es en el seminario 11, creo, donde al tomar algo de esto dice, bueno, están las fórmulas matemáticas, pongamos, Sí, sí. pero hay alguien que las lee o las escribe. Entonces, Hay algo. claro, Total. hay una lectura. Bueno, sigo la página 150. Al final, después del primer párrafo, dice, volvamos a la segunda matriz. Yo entiendo que vuelve a la tercera, que está mal lo de segunda. Después me dirán ustedes si es así. Pero de todos modos lo que va a decir es que va a hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir que en las casillas de abajo no haya más que A o 0? O sea, eso se corresponde con la tercera matriz. O sea, que creo que la tercera. Bueno, ¿qué quiere decir que en las casillas de abajo no haya más que A o 0? Cuando Pascal indica que A es 0, es decir, que A es la postura, o sea, que está perdida, ¿no? Dice, eso era algo bien precisado desde la teoría del juego, la teoría de las partidas. Sin embargo, esto no fue escuchado. Esto es lo que quiere señalar Lacan, que él, Lacan, escuchó esto, ¿no? De Pascal, este asunto de que aparece que A es 0, es que dice es una cuestión de la teoría de las partidas que no fue escuchada por los lectores de Pascal. O sea que Lacan ha podido leer algo de esto, lo que está diciendo. Y bueno, dice, ¿qué cambia que haya ahora esto de la tercera matriz? A o 0, sino A menos A. ¿Qué puede ser este asunto de menos A, 0? ¿Qué es esta correlación? Y acá dice, esta correlación, aparece un signo de menos A, menos infinito. Acá hay una conjunción que él quiere destacar como extraña y tampoco captada en lo que es la apuesta de Pascal, y su traducción, digamos, es que esta conjunción es el infierno. Es el infierno. La A minúscula, en conjunción con ese infinito, el dibujito del 8 horizontal, ¿no? Se indican los borradores de Pascal con el nombre de infierno. ¿Y qué es el infierno? Dice Lacan, la vida de todos los días. No es a dónde iremos, es a dónde estamos. ¿Podés repetir, Graciela? ¿Eh? ¿Podés Sí. repetir lo último que se nos perdió? Sí. Bueno. Dice Lacan que esta unión entre el A y el signo del infinito es el infierno. Esto está planteado desde Pascal. ¿Y qué es el infierno? Dice Lacan ahora, yo lo pregono. Es la vida de todos los días. Lo curioso es que no, lo sabemos, pero no lo sabemos, ni lo decimos. Menos mal que hay síntomas. Si no estuvieran los síntomas del infierno de nuestra vida cotidiana, no nos daríamos cuenta de que estamos en el infierno. Claro. Y si los síntomas neuróticos no existieran, no habría Freud. Ni las histéricas relación a la verdad. Bueno, el último capitulito, número 3. Capitulito, bueno, no, ninguno capitulito. Página 151. Ahora, bueno, ya estamos a la hora. Yo lo dejaría porque Por ahí no sé si alguna cosa hay una del 3. No, en el 3 para mí quedan enunciadas cosas a desarrollar, porque toma un artículo de Bergler
a quien él le da leña a menudo, pero también reconoce su capacidad de elaborar textos puntillosos, bastante obsesivos, porque el texto que va a comentar es un trabajo sobre el super yo, donde junta todas las citas que encontró y le pidió a un colega que le busque, las citas sobre el super yo en la obra de Freud. Y lo que le interesa tomar de todo esto, por eso digo, lo deja abierto, es la relación entre el super yo, la repetición del análisis, y que le parece bueno, que es interesante lo que propone Berger ahí, en el sentido de, sí, casi sin darse cuenta, una relación, y entre lo que es el super yo, entonces hay una relación, una articulación entre el super yo, la postura del juego, y lo que llamamos elaboración del sueño, que según él está mal traducido, es la Durchhaltungsweiten. Yo tengo un diccionario de alemán humilde, pero bastante bueno, y no lo pude encontrar. Y justo Cristina, que es nuestra traductora, está en este momento en el país donde se habla alemán. Está hablando alemán en su lugar. Hablándole alemán al nieto. Así que me disculpo más que enunciar lo que dice acá. Y al final de todo, hoja 154, también deja abierta una pregunta acerca del lugar de la identificación en el análisis, la práctica de un análisis, ¿no? El lugar de identificación para el sujeto o para la práctica misma. Lo único que cito como recuerdo es que en los post-freudianos se había instalado la idea del fin de análisis como identificación al analista. Esto fue martirizado por Lacan, digamos, que a partir de su obra ha hecho infinidad de comentarios entre irónicos y jocosos, etcétera, acerca de eso de la identificación con el analista. Y quizá, irónicamente, pero en serio, hacia el final de la obra, Lacan, cuando plantea el seminario del Sintón, qué significa para él el Sintón, va a ubicar como uno de los elementos fundamentales del fin de análisis la identificación al síntoma. En vez de la identificación al analista, la identificación al síntoma. Es lo único que podría comentar ahora. Bueno, ahora sí me detengo y podemos charlar. Ya estamos hablando entonces, debate. Hay un tema que, ahí está Estela también, pero bueno, en relación al tema del goce, porque me parece que todo esto apuntaría a ubicar algo por ese lado. O sea, es como que uno se embarca en un barco, digamos, y de lo que no se sabe es lo que vendrá en esa travesía, que puede haber tormenta, puede hundirse, lo que sea. O sea, esa es la pérdida, digamos, de quien se embarcó, podríamos decir. Lo importante es haberse embarcado en el barco, digamos, para dar una imagen, para mí me sirve, ¿no? El tema es, al principio cuando habla del goce, hay un momento, hay un goce inicial, o sea, de embarcarse y después se pierde y después con la repetición aparece otra vez otro goce, digamos, porque me estoy mezclando muchas cosas, pero vivimos en el infierno porque ya nos embarcamos en ese barco y a ver, y estamos tratando todo el tiempo de aferrarnos a las cosas, aunque se nos escapan todo el tiempo, ¿no? Como hace el neurótico. Perdón, entonces, el menos A sería un sujeto barrado, pero que no se compromete en este pensar, o en este, como vos decías, del melancólico, digamos, ¿no? Ese es el cero. Bueno, nada, tratando de ubicar todas estas cosas respecto del goce. Bueno, lo único que te podría decir, como síntesis, digamos,
Entiendo que el goce está perdido desde el vamos, en tanto estamos tomados por el lenguaje. ¿Cuál goce? El goce del cuerpo, el goce animal. El goce animal. Perdemos el goce animal al quedar tomados en lo simbólico. Digo, para sintetizarlo rápidamente, porque el tema es complejo, ¿no? Pero así se simplifica. Bueno, Estela. No, hola, buen día a todos. Bueno, esto tan complicado, a mí siempre me gusta poder pensarlo en términos de nuestra práctica, y Graciela da una buena punta para esto, que es pensar lo del melancólico, ¿no? Y en relación a la apuesta, si se apuesta, si no se apuesta, en verdad es imposible pensar que no se apueste. Sin embargo, Héctor Yankelevich, que creo que lo ubicarán en un libro que se llama, me parece, Ensayos sobre autismo y psicosis, bueno, y también yo lo escuché en un seminario acá en Buenos Aires. Él dice que la madre que va a tener un niño, tiene que hacer un acto de fe y creer que para lo que estamos leyendo sería apostar a que lo que tiene en la panza es un niño. Parece algo obvio, pero yo trabajé en un hospital en la sala, ¿no? Y había en las reuniones que teníamos con todos los pacientes, había una mujer, bueno, esquizofrénica, como se van a dar cuenta, que decía, estaba embarazada, y decía que ella tenía un tumor. Entonces lo traigo como para también poder recordar que alguien puede no creer que tiene un hijo. Y después, con respecto a la escritura, también me pareció importante, porque esta función, bueno, siguiendo con el tema de un hijo, uno va y lo anota, ¿no? Anota el nombre y queda registrado, escrito en el acta de nacimiento, que nació fulano de tal. O sea que me parece que están estos temas vinculados, incluso la enunciación, porque esa mujer que apuesta por suerte, porque si no, el devenir sería, por ejemplo, no sé, un caso grave, autismo, psicosis, en fin, también ahí está la enunciación. O en un enunciado podría ser, bueno, voy a tener un hijo. Pero luego la enunciación creo que se corresponde también con la creencia y con todo lo que por suerte en el mundo del significante, en ese baño del lenguaje que va a recibir como un bautismo ese niño, está todas las fantasías con los temores de lo que esa mujer tiene en su bagaje, ¿no? Bueno, esto es lo que me ayudó un poquito a comprender el texto tan difícil, y gracias, Graciela, porque la verdad que era un chino. Gracias, perdón, te voy a responder porque no quiero olvidarte, porque este es un punto fundamental, sí. Todo el orden de la suposición se corresponde con que el nombre del padre funcione, podríamos decir. Que una mujer pueda suponer que esa cosa que tiene en la panza que se le hincha es un hijo, se corresponde con la función del nombre del padre. Si no, no lo puede concebir como un hijo. Y menos, digamos, entraría en juego que esté en el orden de la falta, de tal modo que el hijo le signifique el palo que le va a llegar
por la promesa paterna. O sea, la promesa está en el orden también de la creencia y de la suposición. Digamos, lo que llamamos, por eso lo quería aclarar para que no se me escape. Una cosa es la función del nombre del padre, lo que aguarda a un niño, digamos, que va a nacer. Tenemos la función del nombre del padre y sus vicisitudes infinitas, y el deseo de la madre. Y el deseo de la madre está articulado a su propio Edipo. La madre no puede desearlo, no podrá desearlo como hijo, si no espera el falo del padre. Bueno, la promesa del niño. Entonces, toda esta trama, ¿no? Me parece la que tiene que ver con la apuesta de Pascal, finalmente. Hay una apuesta ahí, ¿no? Bueno, perdón, Osvaldo, ¿platité? Sí, no, yo lo único que se me ocurría es que efectivamente se trata de apostar por la existencia o la inexistencia, ¿no? Es decir, de qué manera la apuesta está sostenida en una creencia, ¿no? Es decir, no es posible apostar sin una creencia, y en los neuróticos me da la impresión que la creencia está articulada a la significación fálica. Sí. Claro. Como que seríamos creyentes en el falo, que estaría articulado a su vez con la metáfora paterna y el nombre del padre, porque el padre, justo decir, la metáfora paterna es capaz de engendrar un sentido que supone un valor. Sí, yo creo que en ese sentido me parece que esta cuestión de el hay y el infinito, este supuesto infierno, digamos, queda siempre como acotado de alguna manera por la significación fálica, porque si no, ¿por qué el melancólico no puede sentarse a la mesa? Bueno. Porque no estaría como fuera del sentido fálico, para él no habría ninguna creencia que lo pudiera sostener en esta posibilidad de perder algo para sentarse a la mesa y apostar, ¿no? Es decir, claramente, por eso la psicótica cree que tiene un tumor, es decir, no hay nada ahí que valga la pena, ¿no? Hay una cuestión, por eso me parecía esto lo que yo quería plantear, ¿no? Cómo está regulado el discurso de alguna manera por la articulación entre la necesidad de una creencia y a partir de esa creencia lo ficcional que se puede construir con ella, ¿no? Bueno, lo dejo a Osvaldo. Exactamente. Claro, Osvaldo. pero bueno, a ver, Lo puse así a propósito. Osvaldo, Más fuerte, Osvaldo, por favor. bueno, no. Yo lo que planteo es, integrando esta cuestión en este nivel de la enunciación en la que se está planteando, que es una especie de, yo diría, de plano o de campo planteado desde el orden neurótico de existir. En este sentido lo digo, porque de alguna manera siempre yo he tratado de intentar recuperar, pero qué sé yo, por una cuestión, no sé, quizá sensiblera, digamos, de mi parte, en donde, digamos, se plantee la cuestión de recuperar, pero ya en el plano de la existencia, porque esta es la cuestión, o sea, en todo lo que venimos hablando hay un plano que es el plano de la existencia, ex-sistencia. Entonces, es como si dijéramos, estela, digamos, o que se viene planteando en los términos, por ejemplo, de la melancolía, digamos, que es lo que planteaste, Graciela, yo creo que es una cosa obvia esta, pero creo que hay que decirla, porque tanto esa psicótica que tiene en su panza algo
que no lo puede nombrar como hijo porque siente que es un tumor, también existe ella. Ella entiendo también. Es decir, ¿por qué? Porque si llevamos a ultranza estos planteos, digamos, pareciera que la única manera de existir en el mundo es la manera neurótica. Y realmente no es así. Y realmente no es así. O sea, por ejemplo, el melancólico, existiendo, decide no integrarse en el mundo lenguajero del neurótico. Lo mismo ocurre con el psicótico. El psicótico ya ni siquiera puede decidir, el melancólico sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Estar Te corta el enfrentado, sonido. goza, es decir, en la medida que existe, goza y no hay otra posibilidad de no estar en el mundo si no se enfrenta a la muerte. Por eso que cuando él se tira por el balcón, está en el momento más gozoso de su momento, digamos, que es Claro. cuando se enfrenta a la muerte. Claro. Pero es porque no ha podido estar en el mundo, en el medio neurótico. Bueno, pero entonces habría que discutir esto con Pascal. Bueno, cómo no. Estar en el mundo como humanos es estar en el infierno. Bueno, yo no creo en eso. Podés estar o no estar en el infierno. Podés estar o no estar en el infierno. Desde luego que va a ser un infierno si no te haces cargo del infierno en el que estás, pero por supuesto. Pero hay una cuestión ahí que me parece que es importante, porque tiene que ver con que toda esta cuestión que Lacan toma realmente en una forma muy particular, porque ¿por qué Lacan se engancha tanto con Pascal? Porque Pascal de alguna manera ya está, de alguna manera, escarificando, sacándole valor, debilitando a lo que es el número y lo que es la palabra total y absoluta para el mundo, tanto matemático como para el mundo filosófico. Es como si dijéramos, con lo que él planteaba de la lógica del corazón, digamos, sería una especie de cosa tan absurda y tan banal de discutir en las grandes mesas de los psicólogos e incluso de los matemáticos, planteando que como este tipo, que es un tipo que es tan importante, tan sabio en lo que hace a lo matemático, se plantea un subjetivismo de ese nivel. Era una cosa que no se lo podía entender. ¿Pero por qué? Porque es ahí donde se engancha Lacan. Porque él está hablando, está tratando de hacer una escritura en donde hace una escritura con lo lenguajero que somos. Es decir, desde el punto de vista de incluir en la mesa, digamos, tanto de discusiones filosóficas y matemáticas, pero también en la mesa de los apostadores, que no hay una cuestión de un uno absoluto y total. Hay también un A dentro del uno. Entonces, digamos, terminando con esto, es como si dijéramos, le está diciendo a Hegel, mira, flaco, la palabra no mata a la cosa, no mata a la cosa. El uno, le dice a los matemáticos, el uno tampoco mata a la cosa, sino que de alguna manera esa cosa, digamos, no está perdida, sino que es la cosa la que nos hace estar existiendo, digamos, finalmente, porque es en función de esa repetición que todo el mundo existe. ¿Pero por qué? Porque hay un goce que está ahí ardiendo, bueno, hasta que se muere. Bueno, gracias, Osvaldo. Vamos a continuar por acá. No hay nadie más. Acá no.
Bettina, Celia. No, pero vos ibas a poner algo. No, que me quedaba pensando en algo en relación al lenguaje y al discurso, ¿no? Que la apuesta es al discurso, que estamos en el lenguaje, pero la apuesta es al discurso. Y creo que en ese punto hay algo, ¿no? Donde cuando se apuesta al discurso, el A aparece como causa. Y ahí sí podemos armar a causa de. Que en el lenguaje el A está, pero no está funcionando como causa. Y la apuesta creo que es a producir la causa de, y esa es la entrada discursiva. Y en relación a lo que vos planteabas recién, Osvaldo, de la existencia, ¿sí? Bueno, pensando algo de la etimología, de la existencia como fuera de lugar, creo que hay algo de esa existencia donde es fuera de lugar cuando la apuesta es al discurso, y en el lugar cuando uno queda tomado como objeto del lenguaje. Que hay una existencia, pero en el lugar del objeto. A ver, ¿cómo sería? La ubicaría Como la de etimología, es el lugar, ¿sí? ser fuera. Claro, ser fuera, pero la existencia, cuando estás fuera del lugar y cuando estás fuera del lugar del objeto. Y entonces ahí hay una existencia porque estás fuera del lugar, ¿sí? De ese primer lugar de objeto. Entonces hay una existencia, pero la puesta ahí está el discurso. Esa es la existencia. Claro. La otra es una existencia, sí, pero en el lugar. Sí, sí, buenísimo. Claro. ¿Vos, Celia? No, vos estabas por... no, ahora ya... Ahora cambiaste, Ya sé qué iba a decir, pero sí alguna cuestión en relación a la cuestión de la creencia, la apuesta, la suposición, y que cada cosa tiene su matiz diferente, pero tienen un hilo, que no solo relaciona al ejemplo que tomaban de la madre embarazada, bueno, de la embarazada, madre, demasiado decir, sino que eso está en juego con el cuerpo, que decir propio es como demasiado. Digo, no sé, Kafka, la metamorfosis, muestra de un modo maravilloso cómo ese cuerpo puede no ser o ser otro, y ese extrañamiento, digo, es un acto de fe también en relación al cuerpo. Ahora, la cuestión si volvemos a la apuesta de Pascal, acá toma tanto en este seminario, donde la apuesta es por la existencia de Dios o no, ¿no? Y estamos obligados a apostar en tanto estamos tomados por el lenguaje, pero yo diría, bueno, esto no es muy original de mi parte, que en todo caso la neurosis quedaría del lado de la apuesta por la existencia del Dios, del otro, ¿no? Habría ahí, digamos, si algo podría definirnos, porque en un punto estamos todos también enmarcados, y es todo un trabajo, en relación a esa existencia. El otro, lo cual nos deja, digamos, atados al fantasma. Creo que hay una relación bastante lineal entre esa apuesta por la existencia del otro, sin barrar, y la cuestión del fantasma. Allí. Donde ahí se juega también, porque hay toda una dimensión, las dimensiones, yo diría, y para tomar un poco lo que Graciela trajo y lo que fue planteado, las dimensiones del padre, porque hay una dimensión que es el padre del fantasma, que está del lado, digamos, más ligado a ese lugar de la existencia del otro, que no se homologa a la función del nombre del padre. Ahí hay toda una cuestión que dejo abierta y que tiene que ver también con la apuesta, ¿no? Y bueno, y con lo que es el trabajo de análisis.
Hago un comentario, Sí, porque sí. justamente en relación a esto de la metamorfosis, la otra vez leí ya un análisis y que mira, me pareció genial, ¿no? Porque hablando de esto de existir fuera del lugar o en el lugar, donde había un análisis de la obra que decía, bueno, todo hubiese sido diferente si él cuando se levanta con esa sensación, se despierta a la mañana con esa sensación, llamaba al otro, volvía a y llamaba al otro. Ahí se desvanecía toda la construcción, ¿sí? Y sin embargo, haberse quedado en el lugar es lo que arma toda esa metamorfosis. Buenísimo, buenísimo, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con ese llamado al otro, que era, decía, bueno, si solo hubiera llamado... Bueno, ahí está lo que Claro. viene a suplir justamente esa carencia de lo humano, Claro, porque el escarabajo claro. no puede no saberse escarabajo, Claro. ¿no? Como el humano, como y ahí aparece, pero la dimensión del otro, Claro. Por no haber como... claro, y el otro que aparece ahí, bueno, se está mirando de horror hacia él, ¿no? Sí, me parece, perdón, Sí, sí. no, que me parece interesantísimo todos sus planteos, todo lo que abrió Osvaldo, ¿no? Y Marité, bueno, todo. Pero este último tramo, porque efectivamente, cuando uno habla del autismo, pongamos, yo me acuerdo haber hablado justamente muchas veces de esto, que alguien deviene autista porque está el lenguaje de por medio, porque un perro, un gato, no devienen autistas. O sea que inevitablemente nos toca en alguna parte la existencia del lenguaje al cual advenimos. Ahora, y lo que decían recién por acá, Celia y Bettina, De Gregorio Sam. de la metamorfosis, me hacía pensar también que además tenemos que considerar que hay un tiempo donde, como veíamos, el sujeto es A, un tiempo bastante prolongado, donde es objeto del deseo del otro. Entonces, si pongamos el autismo, ¿de qué se trata? De que ese ser que entró a la vida no puede sentarse a la mesa o como está tomado en el deseo del otro, o no puede sentarse porque está tomado en el deseo del otro, ¿no? Sí. Digamos que hay una cantidad de cuestiones a discernir seguramente, o lo que planteaba Martina, una cuestión con el lenguaje o con el discurso, ¿no? Creo que sí, que hay que ir precisando, por eso también Osvaldo decía lo de la neurosis o no neurosis. Osvaldo, ¿querías hablar o está te dio la mano? No, Te doy la mano. claro, bueno. No, no, porque, claro, porque un poco tomando en parte, me quedé pensando en lo que decía Bettina, con la cual siempre me engancho y ella creo que se engancha con lo que yo digo. Creo que lo fundamental me parece que es establecer, digamos, qué es ex-sistencia para Lacan, digamos, ¿no? En el sentido de lo ubica en ese trípode que él arma con el agujero en lo simbólico, digamos, la consistencia en lo imaginario y la existencia en lo real. Es decir, yo lo que intento es ubicar, además de esa idea de ex-sistencia, que implica aquello que es lo imposible de decir o escribir, es decir, lo imposible, digamos, si bien está apalabrado, porque finalmente no es que uno es un ser parlante, o sea, no está privado de la palabra, pero el tema es aquello que no puede ser en forma exhaustiva ser dicho o escrito. Sin embargo, está ahí porque es una cuestión de la sustancia gozante, es decir, que tiene el existente. Entonces, a lo que voy es lo siguiente.
me parece muy importante el poder establecer lo que es la existencia, pero ya sin guión, digamos, en el sentido de lo que hay, en el sentido de ubicar al número, al uno. Cuando uno dice, hay tal cosa, ahí ya está poniendo un 1, ahí ya está poniendo un 1 en grande, digamos, ¿no? Ahora, que eso de alguna manera pueda llegar a ser eso que uno dice hay ahí un 1, lo está diciendo en forma absoluta y, digamos, totalmente y completa y resuelta, no es posible. Eso no es posible. No es posible justamente porque uno está empleando la palabra uno por lo lenguajero que es. Entonces, efectivamente, hay una cuestión en donde me parece central establecer la diferencia que existe entre lo que existe sin guión, y lo que existe para el humano en su existencia, que es su propia existencia. Perfecto, perfecto. ¿Te puedo detener acá? Excelente. Perdón, pero estamos con la hora. De todos modos, me parece que quedó muy bien planteado lo de Osvaldo. Vamos a parar acá. El lunes que viene, el quinto lunes, el lunes que viene no hay actividad, es quinto lunes. Y después, que sigue va a ser sobre los textos de Freud. Y después recién va a venir la clase de Osvaldo sobre este mismo capítulo. Sí. Así que algo más vamos a poder decir. Algo más vamos a poder enloquecernos por esto. Enloquecernos.